Dios les bendiga, iglesia. Buenos días a todos. Para mí un privilegio, una re bendición poder servir a Dios, ¿no? Poder participar, congregarme. A mí la verdad que me alegra cada domingo. Estoy con ansias todos los domingos en la semana pensando de ir a la iglesia, participar, escuchar, encontrarnos con cada uno de ustedes y poder participar, ¿no? de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y bueno, yo quería compartirles en esta mañana una palabra que Dios me dio, que durante la semana la estuve meditando. Venía pensando, pidiéndole a Dios que podría compartir algo que se pueda relacionar también con mi vida, ¿no? Algo que siempre la palabra de Dios, cuando yo la voy a leer, siempre me identifico, porque siempre con algún personaje de la Biblia, con algún acontecimiento, con algo que pasa en la Biblia, siempre algo saco, ¿no? de enseñanza para mi vida. Y está bueno porque de eso se va a tratar la prédica de esta mañana, porque quiero compartirles sobre la vida del apóstol Pablo, ¿no? No sé si capaz que alguno ha escuchado, ha leído, conoce un poco la historia del apóstol Pablo. Y quiero que me acompañen, por favor, en la Biblia, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Acá habla el apóstol Pablo, ¿no? Hablando sobre el ministerio que él tenía de anunciar, de predicar, de expandir la palabra de Dios sobre todo lugar, ¿no? Y el versículo me encanta mucho cuando comienza en el 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui, dice, recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Cómo se presenta el apóstol Pablo, sin vergüenza, ¿no? Comentando él lo que era antes, sin Dios, sin Jesús. Me gusta cómo comienza, porque él primeramente, antes de declarar todas estas palabras, él dice que daba gracia primeramente a Dios porque Dios le fortaleció y lo tuvo por fiel y lo involucró en el ministerio, ¿no? Y yo me siento mucho identificado con esta palabra porque si no es por la fortaleza del Señor, si no es por la gracia del Señor, creo que ninguno puede estar presente, parado delante de la presencia del Señor, pero gloria a Dios que Él nos da la fuerza para venir a la casa de Dios, ¿no? Para poder perseverar en el camino del Señor. Dice que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, ¿no? Y como le digo, que a mí me gusta mucho cómo comienza, porque Él reconoce de que Jesús es su fortaleza, ¿no? Él reconoce de que más allá de que por ahí capaz nosotros con nuestras actitudes, con nuestro proceder en la vida cotidiana, somos infieles al Señor. Somos infieles porque fallamos, porque erramos, ¿no? Erramos al blanco. Y el Señor, más allá de todo eso, nos llama fiel a nosotros, porque por medio de Jesucristo, de su sangre, Él nos justifica delante de la presencia del Señor. Amén. Dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, dice. Mirá, ¿no? Estas palabras graves, ¿no? que tenía, que la característica de este hermano que era blasfemo, ¿no? Y yo buscaba en el diccionario la palabra blasfemo y significa que es aquel que habla y actúa de manera irreverente a alguien considerado sagrado o respetable. Y en este caso él era blasfemo contra Jesús, porque si ahora enseguida vamos a ir leyendo un poco lo que él hacía a los hermanos, a los que creían a Jesús, a los seguidores de Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia que iba casa por casa, dice, asolando a la iglesia y los metía presos, ¿no? Él pensando de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él era un fariseo, era miembro de una secta judía donde
donde él trataba siempre de que la ley de Moisés se cumpla, no sin mancha, sin nada. La palabra de Dios se tenía que cumplir sí o sí, pero Jesucristo, al hacer milagro, a predicar del amor, del perdón, de la misericordia, ¿no? Estas palabras no estaban en su diccionario. Y este era un fariseo muy importante, era una persona grosa, como quien decir, en la secta esta, ¿no?, de los fariseos, porque él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, como suponente, en otras palabras, capaz que estudió en una buena universidad. Gamaliel era uno de los maestros, él dice que era un rabino, que estudiaba mucho la palabra de Dios y él enseñaba también a los demás. Bien, y dice que él era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, dice, ¿no? Qué grande que es el Señor, porque cada uno de nosotros, creo que cada uno conoce bien lo que ha sido antes de llegar a los pies del Señor. Capaz que alguno desde chico, yo no estuve mi vida en el cristianismo, yo me acuerdo de que me llevaban al catecismo, hice la comunión, hice la confirmación, todo eso, pero yo la verdad que nunca lo entendí bien, ¿no? Pero gloria a Dios que Dios se intervino en mi camino, en mi peor momento, ¿no? Y me hizo comprender de que yo necesitaba la salvación, que necesitaba el perdón de mis pecados, que necesitaba hacer un cambio de vida, un cambio de actitud con todo lo que yo venía haciendo, ¿no? Bien, el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Qué hermosa palabra, ¿no? Porque más allá de todo, como le digo, nuestro prontuario, nuestros antecedentes, nuestra vida pasada, a mí me da a entender de que la gracia de Dios va más allá, porque va más allá la gracia del Señor, porque como dije al principio, si nosotros vamos a poner la carta sobre la mesa, no calificábamos ninguno para estar delante de la presencia del Señor. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino a amarnos, a comprendernos, a perdonarnos y a limpiarnos. Amén. Dice que la gracia de nuestro Señor en Pablo fue más abundante que sus antecedentes y no le importó cuán malo fue Pablo, ¿no? Y así en esas mismas palabras, en esta mañana el Señor nos dice, no importa cuán malos seamos, no importa cuán pecado o cuán grave fue el error que estuviste en esta semana, en este tiempo, o es la primera vez que venía a la iglesia, pero el Señor te recibe porque así como lo recibió Pablo, así como me recibe a mí, así como recibe a todos que se acercan con un corazón sincero, así el Señor está dispuesto hoy con los brazos abiertos para ayudarnos. Amén. Bien, perdón, voy a tomar un poquito de agua. El versículo 15 habla de que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice acá, cuando dice por todos, no hace acepción de personas, no dicen lo que están sin pecado. Para todos, porque Cristo Jesús dice que vino a buscar ¿a quién? A Ulises, ¿no? Dice, vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Cómo se presenta? ¿Qué sinceridad? ¿Qué corazón, no? O sea, de que uno reconoce de que es pecador, más allá de que esté en Cristo Jesús, como le digo, uno peca muchas veces, consciente e inconscientemente, con alguna palabra, algún gesto, siempre estamos propensos a errar, ¿no?, delante de la presencia del Señor. Pero qué hermoso, porque Jesús viene a buscar a eso. Lo que estaba perdido, ¿no? Lo que para el mundo no es descartado, para Dios lo recibe. Amén. Dice que Él viene a buscar a los pecadores, por lo cual era el primero. Qué hermoso, ¿no? Porque a mí me gusta una palabra que dice que Dios ama al pecador, ¿no? Pero también dice que aborrece el pecado. O sea, de que Dios no acredita que vos practiques todos los días el pecado, porque el Señor siempre nos da una puerta de escape para que tratemos de mejorar nuestra conducta. Amén. O sea, de que Jesús viene a eso, hermano. Jesús viene a buscarte, a vos, a mí, ¿no? Y a todos aquellos que están en falta delante de la presencia del Señor. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, ¿no? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Claro, porque Pablo tenía una vida muy dura, ¿no? A Pablo antes, en Hechos de los Apóstoles, ahora vamos a leer un poquito,
habla de que a él le tenían miedo los cristianos, los seguidores de cristianos, los seguidores de Jesús, ¿no? Los discípulos del Señor, los que creían en el Señor, los que profesaban el nombre de Jesús, los que se unían a adorar al Señor, ¿no? Él se metía, dice, y los maltrataba, los maltrataba, los mataba, los metía preso, ¿no? Y acá él se presenta como referencia, como evidencia misma de que él fue rescatado por el Señor más allá de esa vana vida y de todo lo que él venía haciendo. Quiero que me acompañen, por favor, en Hechos capítulo 3. Por favor, si el hermano la pone. Vamos a ir compartiendo un poquito lo que hacía Pablo con los hermanos. Acá en el contexto, un poquito más atrás, del capítulo 7, habla sobre la muerte de Esteban, ¿no? Sobre la muerte de Esteban, donde lo mataron por predicar la palabra, ¿no? Cuando dice que Esteban predicaba la palabra, dice que era tanta la sabiduría y tanto la presencia del Espíritu Santo que él tenía, dice que lo hacían que los hermanos se callaran, que se tapen los oídos, aquellos religiosos, aquellos que estaban en contra de la iglesia, ¿no? Y lo mataron a piedradas, lo apedrearon y él murió. Dice que vio en el cielo, los cielos abiertos, y lo vio a Jesús sentado en el trono, ¿no? Y tuvo una muerte, por ahí uno puede decir humanamente fea, ¿no? Pero delante de los ojos de Dios tuvo una muerte gloriosa porque él se fue con el Señor, ¿no? Y en ese momento la iglesia primitiva, cuando la palabra de Dios empezó a difundir sobre todos aquellos lugares, se levantó una gran persecución sobre la iglesia. No era fácil predicar la palabra de Dios, pero estos varones, estos guerreros, estos varones de Dios dispuestos a pagar el precio, ¿no? A pagar toda esta persecución. Ellos no le importaban si por ahí lo maltrataban, pero ellos querían agradar a Dios porque ellos conocieron, se les reveló la verdad. Jesucristo se reveló a su vida, ¿no? Y qué lindo, porque nosotros hoy en día Cristo también se revela a nuestra vida por medio de su palabra. Ya no es el mismo tiempo de antes, no quiero malinterpretarme ni nada por el estilo, no, antes era otro tiempo, pero ahora estamos en un tiempo diferente donde acá en Argentina se puede predicar libremente la palabra de Dios. O sea, de que excusa no tenemos para predicar la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios, no simplemente en la iglesia, sino también en todo lugar, en tu casa, en tu vecino, en tu trabajo, en el colegio, cuando vas a comprar. En todo momento nosotros podemos alcanzarle la salvación a aquellos que quieran aceptar. Amén. Capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo, ¿no? Porque después que se convierta en Pablo, porque el Señor más adelante le cambia el nombre, él se llamaba Saulo, dice, Saulo asolaba las iglesias, dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué cruel, ¿no? Qué feo tener lo que hacía este hermano, ¿no? Lo que hacía él porque era algo cruel, ¿no? Que la iglesia estaba pasando por estos momentos y aún así dice que Dios lo recibe a él. Ahora lo vamos a leer, quiero que me acompañen en la lectura, porque así como Jesús le salió al encuentro a Saulo, ¿no? Jesús esta mañana quiere salir al encuentro a cada uno de nosotros, más allá de tu complicación, más allá de tu pasado, más allá de tu mala vida o de la buena vida que vivas, porque yo creo que cada uno necesitamos el perdón del Señor, cada uno necesitamos la salvación del Señor, ¿no? Y si lo hizo con este hombre cruel, un terrorista, literalmente, ¿por qué no lo va a hacer con nuestras vidas? Amén. Por ahí, cuando uno se acerca al Señor, mi pensamiento antes era, me acuerdo cuando me acercaba al Señor, me acercaba con miedo porque pensaba de que Dios no me iba a perdonar todas las macanas que yo me había mandado, ¿no? Y después leyendo la palabra, después entrando en relación y en comunión con Dios, yo vi de que era totalmente diferente, porque Satanás se encarga de poner un chip en la mente cuando uno se acerca también a veces al Señor, de decir que vos no sos digno, de que no vas a ser perdonado, de que tu culpa y todos los errores no tiene cura, que no tiene perdón. Pero el perdón y la gracia del Señor, como leímos anteriormente, dice que va más allá de todo eso. O sea, de que la gracia del Señor, cantábamos recién una canción también, que el amor de Dios dice no se recibe, no se compra, sino se recibe por gracia, ¿no? Y la gracia de Dios es algo tremendo que Jesús quiere derramar en nuestras vidas y que nos da todos los días. Amén. Hechos capítulos 9, del versículo 1 en adelante. Quiero que me acompañen y vamos a ir leyendo un poquito de esto para ver cómo fue el proceso
de este hombre cuando encontró a Jesús. Hechos capítulo 9, no sé si está ahí. Habla sobre la conversión de Saulo. Dice, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si se hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, del Señor, los trajese preso a Jerusalén, ¿no? Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿no? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Acá ya parece que Saulo era una persona que no lo podía domar nadie, no era una persona de un carácter fuerte, era una persona agresiva, ¿no? Tenía personas, me imagino, a cargo de él, ¿no? Viniendo a caballo, con todo eso, con todo lo que él llevaba, ¿no? Con su gente, tratando de verduguear a todos los cristianos. Y me encanta porque siempre Dios, a los más duritos, siempre se encarga Él de agarrarlos, ¿no? Lo que se hacen los duritos, de doblegarse, los que andan por ahí diciendo de que no necesitan de Dios, que por ahí, porque Pablo inconscientemente estaba haciendo todas estas cosas, ¿no? Y Dios sabía, Dios conocía de que Pablo, si era convertido al Señor, iba a ser un instrumento poderoso delante de sus manos cuando sucedió realmente eso más adelante, ¿no? Y si vos lees la palabra de Dios, él fue uno de los misioneros que plantó iglesia por toda la región y de ahí se expandió el evangelio por todo el mundo, ¿no? Y eso quiere hacer Dios con nosotros. Dios quiere que nosotros también podamos ser esa bendición para otros. Amén. Dice que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguí? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Le hace una pregunta y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando, dice Saulo, y temeroso, dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y esa fue la palabra, esa palabra a mí me resonan en mi corazón siempre, porque, como le digo, yo también iba en contra de la corriente. Yo en su momento, como le digo, a los 15 años a mí me predicaron en Desarrollo 2000, me acuerdo la palabra de Dios por primera vez, y siempre Dios de una manera u otra me estaba llamando, siempre de una manera u otra me predicaban, siempre Dios usaba circunstancias, hasta con inconversos Dios usaba para hablarme de parte de Dios, ¿no? Y yo me hacía el duro porque yo sabía de que era Dios que me hablaba. Y hasta el momento de mi peor momento de mi vida, porque como algunos conocen mi historia, yo estuve en adicción 12 años, también estuve perdido, estuve errante, estuve a punto de la muerte. Una semana antes de comprometerme con Dios y tomar una decisión fuerte en mi vida, yo me estaba por quitar la vida, me estaba por ahorcar. Tenía el momento, tenía la oportunidad de hacerlo. Estaba en una cancha de descampado, en la cancha Pellegrini, no sé si alguno conoce. Miré para mi izquierda, miré para mi derecha, no había nadie. Pensamientos negativos invadían mi mente de matate, quitate la vida, pero automáticamente cuando se me vino esos pensamientos resplandeció una luz, así como le resplandeció a Pablo en ese encuentro poderoso que tuvo, y el Señor intervino, ¿no? Y empecé a sentir la presencia de Dios re fuerte diciéndome en mi corazón que yo no pertenecía, yo no encajaba en el estilo de vida que llevaba, porque yo después más adelante voy comprendiendo de que Dios no quería que lleve esa vida, ¿no? Y Dios comprendía también de que a veces yo me hacía el duro, Dios también comprendía de que a veces yo también no podía salir por sí solo, porque a mí me ataban mi voluntad, la adicción que yo tenía era muy fuerte, ¿no? Que no podía salir por sí solo. La única manera era de que Jesús salga a mi encuentro y que yo me pueda encontrar y permanecer en ese encuentro con el Señor. Amén. Dice, y el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué querés que yo haga? Y esta mañana creo que es una palabra importante para hacerse cada uno en nuestras vidas, ¿no? Señor, ¿qué querés que yo haga para tu reino?
¿Qué querés que haga? Porque Dios nos llama a cada uno de nosotros no para que recibamos la salvación y nada más. Yo creo que Dios también nos llama para que vos puedas transmitir lo que Dios te comparte a vos. Amén. Y como le digo, hay oportunidades, sobran las oportunidades para poder compartir lo que hace el Señor. Porque vos sos testimonio, yo soy testimonio, cada uno de los que estamos acá somos testimonio de que Dios, aún sin merecerlo, Dios nos regala una salvación tan grande, ¿no? Que no la merecemos, pero Dios en su gran amor y en su infinita misericordia nos ayuda, ¿no? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, locos, porque ellos también escuchaban, ¿no? Porque ellos iban a Damasco, camino a Damasco, a asolar la iglesia, y como leemos anteriormente, dice que el Señor les salió al encuentro, y los que estaban con Saulo también escucharon esa voz que le decían, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Pero dice que no podían ver, ¿no? Porque era específicamente para venir a buscar a Saulo, ¿no? Y dice que estos muchachos que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más no podían ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, claro, porque había quedado ciego, ¿no? El resplandor, la gloria misma de Dios que se le había salido en el encuentro, no podía resistir al abrir los ojos, ¿no? Porque dice que, más adelante dice que le quedaron como ojos, como escamas le quedaron. Dice, nadie veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿no? A mí me encanta este varón porque hay muchos Ananías acá también. Amén. Hay Ananías que Dios también a veces lo va a sacar de su lado de confort y le va a decir, vos tenés que ir a orar por aquella familia, vos tenés que orar por aquel hermano que está en proceso y necesita tu oración, necesita que vayas y le des una fortaleza, un abrazo, no simplemente tener una oración, sino a visitarlo, a decirle cómo está, a escucharlo, porque hoy en día hay mucha gente con necesidad, hay muchas personas que tienen una necesidad importante de hablar y no tienen la confianza, no tienen el valor de confesar lo que le pasa en su corazón, ¿no? Pero a nosotros los hijos de Dios tenemos una bendición y un privilegio tan grande de que Dios nos pone en gracia delante de las personas de Dios, delante de la gente. ¿No te pasó a veces de que cruzas personas y te comienzan a contar sus problemas y vos no la conocés, pero es Dios que te la pone en el camino para que vos la escuches, para que vos la consueles por medio del Espíritu Santo, ¿no? El otro día, me acuerdo en Buenos Aires, iba en el colectivo yendo para Capital, y se me sienta adelante un muchacho, ¿no? Y yo no lo conocí, me miraba y lo veía medio triste y se me acerqué, amigo, ¿qué onda? Me dice, yo iba tomando mate, ¿qué era un mate? Le di un mate y me empezó a contar toda su vida, ¿no? Que se separó, que estaba en depresión, de que estaba sufriendo mucho, que no le dejaban ver la hija, que esto, que el otro, ¿no? Y qué lindo porque es una oportunidad de decirle, amigo, en Cristo está la salvación. Acercate a Dios más allá de que vos y la vida te jueguen en contra, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios empieza a ordenar nuestra vida, Dios empieza a traer paz, empieza a ponernos de nuevo con la familia, ¿no? Y hablando de familia, yo estaba lejos de mi familia y hoy en día puedo disfrutar de nuevo con mi familia, ¿no? Puedo disfrutar con mi familia, puedo disfrutar de la iglesia, puedo disfrutar de una vida sana en Cristo Jesús. Hoy no me hace falta tener un cigarrillo, no me hace falta ir a un boliche, no me hace falta juntarme con los pibes en la esquina para hacerme veo, para decir, wow, guarda el flaco, que te va a hacer algo. No, yo entiendo de que Dios a mí me dio una identidad que es Cristo Jesús y que yo sé las cosas que hago, ¿no? Y lo que yo quiero es también transmitir con mi testimonio, con mi hecho, con mi conducta y con mi diario vivir, transmitir el evangelio también a los pibes del barrio. Amén. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Qué siervo, ¿no? Qué siervo, porque él estaba en conexión con Dios. Cuán importante también es, hermano, que nosotros podamos estar en conexión con Dios, porque cuando estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, podemos escuchar claritamente la voz del Señor, ¿no? Que Él nos quiere necesitar para un trabajo específico. Y en este momento Dios lo estaba escogiendo a Ananías, ¿no? Dice que le dijo en visión a Ananías y él le respondió, heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí, Señor. Y le dice, y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, de que acá hubo una conexión espiritual donde Ananías dice que Pablo estaba orando y pobre Ananías, porque Ananías conocía quién era este Pablo, ¿no? Ahora lo vamos a leer y le dice, no, yo ni a palo voy a visitarlo de 7 y apenas llego, mirá, si me saco el machete, me mete en el cogote, me mata, ¿no? Porque sabían lo que andaba haciendo Pablo, sabía que él andaba asolando la iglesia, sabía de que estaba en contra de lo que estaba haciendo Ananías, ¿no? Pero bueno, que Dios le ayudó, Dios le dio el valor a este hermano Ananías. Dice, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos, dice, acerca de este hombre, dice, ¿cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén? Claro, diciéndole, no sea malo, Dios, mandalo al otro, a mí no me mandé, es muy fuerte lo que me estás pidiendo, ¿no? Como le digo, hermano, muchas veces también el Señor a nosotros nos va a pedir cosas fuertes, de que por ahí vos decís, no, ¿qué le voy a predicar? Este me va a robar, ¿qué le voy a predicar? Me van a sacar a palazos, si estos son católicos, son un banda, son no sé, pero cuando Dios te habla y te envía es porque la cobertura de Dios y el respaldo de Dios va a estar con ellos, con nosotros, amén. O sea, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Claro, Pablo cuando dice a los sacerdotes, cuando arrancamos leyendo el 9, dice que había pedido carta, o sea que tenía él la chapa de hacerlo, ¿no? Con toda la autoridad lo podía hacer, ¿no? Pero me encanta porque Jesús le salió antes de que él llegue a Damasco, Jesús se le sale al encuentro y pasa todas estas cosas, ¿no? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué hermoso, porque es así, hermanos, porque uno humanamente o no se ve el potencial que uno tiene en la presencia de Dios, transformado, convertido, dedicado, sirviéndole al Señor, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos dones que Dios depositó en nuestras vidas, pero muchas veces lo hemos malgastado, hemos invertido, lo hemos dedicado, lo hemos ofrendado para otras cosas, pero Dios quiere usar lo que Dios depositó en tu vida. Dios quiere ser un instrumento útil en sus manos. Nuestras vidas tienen que ser el instrumento útil en las manos del Señor para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen, o también llevar a aquellos que están apartados. Hoy en día hay muchas personas apartadas, hay muchas personas de que por problema o por circunstancia hoy no están en la iglesia, no andan enojados, andan ahí murmurando, pero no, hermano, Cristo te llamó y te escogió para que vos seas esa luz, para que seas esa bendición, ese eslabón, como hablaba el hermano, ¿no? De poder llevar la palabra de Dios. Dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, pobre Ananías, yo me imagino que entró todo temblando, así no sé, sin saber qué iba a pasar ahí adentro, ¿no? Pero dice, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado automáticamente y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, qué tremendo, ¿no? Este suceso, esta conversión, este acontecimiento con la vida de Saulo, porque si vos te pones a leer más adelante, ¿no? Cuando él dice que estuvo con los discípulos, él vuelve a Jerusalén a querer predicar la palabra de Dios y no, pues en Jerusalén él estaba, como quien dice la palabra, estaba rengo en Jerusalén porque le tenían miedo, ¿no? Le tenían terror, ¿no? Y que de repente aparezca predicando la palabra de Dios, van a decir, no, ¿qué pasa acá? Este viene con una estrategia rara de querer hacerse pasar por discípulo y me va a meter preso, ¿no? Y no, pero él realmente había tenido un encuentro poderoso con Jesús, ¿no? Y muchas veces también a nosotros capaz que nos pueda pasar lo mismo, ¿no? Porque uno cuando viene en el Señor
entra en el primer amor del Señor y está lleno del Espíritu Santo, uno le quiere predicar hasta al perro, no es así, ¿no? Cuando hace una semana atrás vos le estaba insultando, le debe plata, andaba haciendo de todo, y que de repente le predicas amor y paz, hermano, Jesús te ama, vení que te abrazo, que esto, que el otro, y la otra gente te mira y te dice, ¿qué rajas acá? ¿No? Pero igualmente ahí es donde nosotros más nos tenemos que esforzar, no para hacerlo de venganza ni para querer hacerlo de una actitud mala, sino porque como le digo, uno tiene que también dar frutos dignos de arrepentimiento, como Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Porque uno también predica con sus hechos, con su andar, con su testimonio, ¿no? Y bueno, eso hoy yo le quería compartir esta palabra, hermano, le quería compartir para que nosotros comprendamos si Dios lo hizo con este hombre, lo convirtió a este hombre, ¿no? ¿Por qué nosotros muchas veces pensamos de que no somos capaces tampoco de estar en el camino del Señor? Amén. Yo quiero compartirle también unas palabritas que le estuve haciendo. Dice que cuando yo leo la palabra me doy cuenta de que Jesús tiene la extraña tendencia de relacionarse con personas imperfectas, con personas que están en el proceso, con personas que tienen serios problemas de carácter, ¿no? Y yo puse un ejemplo, porque conocemos la vida de Pedro. Pedro era una persona muy impulsiva y Jesús lo escogió. O sea, algo medio raro, ¿no? Porque dice cuando Jesucristo lo vinieron a querer prenderlo antes de que él suba al cielo, dice que Pedro vienen a querer agarrarlo a Jesús con palos, con todo, y dice que este agarró la espada, le cortó la oreja, y cuando supuestamente en teoría Pedro venía escuchando la palabra del amor, de perdonar, ¿no? De amar a tu prójimo, ¿no? Este no entendió nada, la sacó, ¡plá!, la ha cortado, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? Un carácter impulsivo, ¿no? Y también una persona que también tenía, que no era calificada también para estar con el Señor, era Tomás, ¿no? Después de tanto tiempo Tomás, el otro día se compartía la palabra de que Tomás, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo con el Señor? Y después que resucitó el Señor apareció con prueba y él dijo, no, hasta que yo no meta mis dedos en tu costado, que no vea con mis ojos, no voy a creer, ¿no? ¿Y por qué Dios se relaciona con estas personas? Porque Dios los mira con los ojos de la fe, ¿no? Porque Dios mira más allá, porque Dios no mira como nosotros miramos, ¿no? Porque por ahí capaz a Ulises hoy en día no le daban ni un mango, ¿no? Esto le daban por ahí tiradísimo todavía, ¿no? Pero gloria a Dios que Dios me miró con los ojos de amor, ¿no? Y yo me dejo también aceptar por Dios porque también corresponde a cada uno de nosotros dejarse de ser aceptado por Dios. Dice, Marta también estaba estresada, andaba turbada, viste que dice en la palabra de Dios de que cuando Jesús llegó, dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando y Marta de acá para acá, de acá para allá, estaba estresada y Jesús también la escogió a ella. Timoteo también era un joven que tenía miedo también, no tenía el valor o la energía también para poder predicar porque se sentía, era jovencito, ¿no? Timoteo. Mateo también, ¿no? En los evangelios Mateo era un traidor de su patria, Dios lo elige, lo llama, ¿no? Zaqueo también era un político corrupto y Jesús le dice a Zaqueo, bajá, date prisa que es necesario que pose en tu casa, ¿no? Y María Magdalena, que era una persona que vendía su cuerpo para tener relaciones, ¿no? Era una mujer prostituta, Dios la llama, la sigue, ¿no? Hasta la muerte. Una mujer samaritana también, Jesús se encuentra con una mujer samaritana, ¿no? Que fue divorciada 5 veces, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es la traba o la barrera que uno humanamente puede poner y decir, no, Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer este trabajo, no puedo hacer lo que vos me estás pidiendo? Sí lo podés hacer, en Cristo Jesús lo podés hacer, porque la palabra de Dios lo dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. O sea, si nosotros, hermanos, nos ponemos a mirar humanamente, a mirar como el hombre nos ve, estamos fritos, nos quedamos en un rincón, me quedo viendo la Champions ahí los domingos en la iglesia, pero no, hoy es necesario que nosotros podamos escuchar a Dios, podamos recibir la palabra del Señor. Amén. O sea, Dios lo hizo con Pedro
lo hizo con varios personajes de la Biblia que en el proceso Dios los fue moldeando, en el proceso fueron formados, en el proceso uno va encontrando su identidad, su verdadero, la originalidad que Dios tiene, la versión única que Dios tiene de nosotros, porque cuando venimos a Cristo y entramos en el corazón del Señor, Dios saca lo mejor de nosotros, Dios saca la mejor versión de nosotros. Dice que si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. Qué bendición es ser como la boca de Dios, ¿no? Cuando la boca de Dios salen palabras de vida eterna, salen palabras de salvación, salen palabras de restauración, ¿no? O sea, de que eso es lo que yo le quería compartir en esta mañana, hermanos, que nos acordemos de que Dios lo hizo con personas muy fuertes, de imposibles de poder cambiar. Dios lo puede hacer con tu vida. Dios lo está haciendo con mi vida. Yo sigo en un proceso, no es que yo ya estoy listo, estoy superado, no, nada que ver. Yo todos los días tengo que estar en comunión con Dios, porque vivimos en un mundo caído donde las tentaciones, las pruebas, el enemigo se levanta fuerte muchas veces contra nuestras vidas. ¿No te pasa a veces que vos buscas a Dios y peor es la lucha? Peor es la carga, peores son las cargas, las responsabilidades, ¿no? Pero gloria a Dios que Dios nos sostiene, porque nosotros vivimos dependiendo del Señor, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos enseña, Él es el que nos da el valor, la valentía y el coraje para permanecer un día a la vez. El Señor nos pide un día a la vez y lo que el Señor en esta mañana nos recalca, como le dijo a Saulo, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y vos decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? No, yo recién veo las actividades, las hermanas un montón que se dedican para el servicio de Dios, el equipo de la alabanza, vos que servís a Dios también en tu casa de una manera u otra, es lo más lindo que puede suceder, es servir a Dios, estar dispuesto con un corazón abierto para servir a Dios, porque ahí es donde encontramos sentido a la vida, ahí es donde nosotros decimos, para esto he nacido yo, para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. El enemigo dice que viene a destruir, matar, ¿no? Y es una realidad y nosotros lo vemos palpablemente, nosotros lo vemos así clarito al pie de la letra, que el enemigo está haciendo estragos con la gente, con los jóvenes, con la humanidad. Pero dice que Jesús viene a buscar lo que se había perdido. Él viene a buscar a los pecadores. Dice, como decía el Pablo, yo soy el primero. ¿No? Uno reconoce que es pecador. Yo reconozco que soy pecador y que falto delante de la presencia del Señor. Pero también, gloria a Dios, que el Espíritu Santo automáticamente está con su obra divina, trayendo esa incomodidad, trayendo esa convicción de pecado en nuestras vidas, para poder estar en cuenta delante de la presencia del Señor. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas, así como lo llenó a Pablo para hacer el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi vida ha sido impresionante cómo Dios empezó a trabajar dentro de mi corazón. Empecé a sacar toda la pus que tenía en mi corazón, porque yo pensaba que mis problemas eran las drogas, que mi problema era el alcohol, la mala conducta, la mala vida, y no era eso. Yo ya había quedado en segundo plano porque yo necesitaba reconocer que tiene un montón de cuestiones por cambiar. Y uno cuando viene a Cristo también le salen a florecer un montón de cosas, ¿no? Pero no te asustes porque Dios quiere sanar, que para eso Dios le hace reflorecer, para que Dios te ayude, para que Dios pueda sanar, ¿no? Ayer estábamos compartiendo, el pastor compartía del alma, ¿no? La necesidad del alma ser sanada, y qué bendición poder participar y escuchar y ser sanado por Dios, porque el Espíritu Santo quiere hacernos libres, verdaderamente libres, ¿no? Conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de la mentira, del dolor, de la opresión, de todo lo que el enemigo muchas veces se filtra inconscientemente con cosas y quiere hacernos perder la bendición, quiere robarnos la paz, pero no le permitamos, porque si nosotros estamos presentando batalla, estamos en la voluntad de Dios, estamos sirviendo al Señor, Dios nos va a guardar. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bueno, yo le quería compartir esto, hermano, que les sea de mucha bendición. Si Dios lo hizo con Pablo, con gente muy fuerte de domar, pero delante de la presencia del Señor no hay nada que se pueda resistir. Amén.